Martes 3 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Más de 230 millones de votantes inscritos elegirán hoy al nuevo presidente de los Estados Unidos. Jurado Nacional de Elecciones realizará primer seminario virtual internacional sobre estudios electorales. Defensoría del Pueblo exhorta a funcionarios y autoridades a respetar el principio de neutralidad electoral. En el marco de las elecciones internas, representantes de Idea Internacional y Transparencia indicaron que es fundamental y saludable que exista competencia dentro de los partidos. A la fecha, un total de 19 partidos presentarán planchas únicas en sus fórmulas presidenciales. Solo 5 organizaciones políticas tendrán lo que se denomina hoy en día elecciones internas competitivas. En este contexto, Percy Medina, jefe de la misión para Perú de Idea Internacional, dijo que es fundamental que dentro de las agrupaciones que buscan alcanzar el poder exista competencia. Señaló además que los liderazgos caudillistas no benefician al dinamismo natural de los partidos políticos. En procesos anteriores, las elecciones internas competitivas han sido excepcionales, refirió. Por su parte, Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que la reforma sobre la democracia interna es un proceso gradual. Las elecciones generales 2021 tienen previstas la participación de 24 partidos políticos, los cuales pueden proponer a sus candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento andino. Solo el Frente Esperanza está en proceso de inscripción. No obstante, la cifra podría modificarse según lo resuelva el Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, información de las elecciones generales 2021. El jefe de la OMP coordina con autoridades de Iquitos para aumentar los locales de votación que se usarán en las elecciones del 11 de abril. Veamos. Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, explicó a las autoridades locales en Iquitos la problemática de la falta de locales para que los pobladores de comunidades ejerzan su derecho de votación. Por ello, instó a las instituciones educativas privadas a prestar sus instalaciones para que la población pueda votar por sus nuevas autoridades de manera segura en el marco de la pandemia. En este contexto, Polanski Rodríguez, director regional de Educación de Loreto, indicó que coordinará con los directores de los colegios con el objetivo de evaluar los locales que estarán aptos para convertirse en centros de sufragio. Corbeto sostuvo además que se requieren 445 mesas y 168 locales. Asimismo, detalló que necesitan 6 centros en el Daten del Marañón, 4 en Loreto, 4 en Mariscal Ramón Castilla y 9 en Maynas. Además de 2 locales en Putumayo, 4 en Ucayali y 4 en Requena. Solicitó la ayuda y el compromiso de las autoridades nativas. Desde el 1 de diciembre usted podrá elegir su local de votación, así lo informó el jefe de la OMP, Piero Corbeto. La finalidad es que los ciudadanos realicen su voto en el local más cercano a su domicilio. Desde el 1 de diciembre, los ciudadanos podrán elegir su local de votación para las próximas elecciones generales 2021. El programa busca beneficiar a los electores para que el día de los comicios puedan llegar oportunamente a ejercer su voto. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, realiza distintas gestiones para agilizar el proceso electoral, que se dará por primera vez en medio de una pandemia y en donde debe primar la seguridad de los votantes, previniendo en todo momento el contagio de la COVID-19. Según el titular de la OMP, lo ideal es que los peruanos vayan a los locales de votación caminando, evitando así el uso masivo del transporte público y las aglomeraciones. Asimismo, los electores no se verán obligados a viajar a provincias para emitir su voto. Recalcó que el programa Elige tu local de votación permitirá escoger 3 locales de votación cercanos a su domicilio actual y luego el sistema informará en cuál fue inscrito.
La OMPE está haciendo los esfuerzos por salvaguardar a los ciudadanos el 11 de abril con los protocolos de bioseguridad sanitaria. Por ello, contarán de 5.300 a 16.652 centros de votación habilitados. En el contexto de las elecciones generales 2021, la doctora Milagros Suito, directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, destacó la participación política indígena. Creo que el nuevo pensamiento de los pueblos indígenas originarios campesinos se tiene que basar en el lineamiento de la inclusión y lo que es la unidad e identidad de los pueblos indígenas. Para que de esa manera, conjuntamente, entre unidad, entre acuerdos que puedan definir entre todos los actores, sobre todo los liderazgos, permita avanzar a la construcción de una política clara, transparente. Diversos expertos en temas de participación política indígena se reunieron en un foro promovido por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las votaciones del próximo 11 de abril. Se trata de la Escuela de Formación Política Indígena, iniciativa propuesta por el JNE e Idea Internacional. Es sin duda una de las principales preocupaciones del Grupo de Participación Política Indígena durante estos años ha sido pensar o repensar mecanismos, ¿no?, que garanticen efectivamente la participación en la toma de decisiones, en la participación y representación política también en los gobiernos locales, regionales, pero también en el ámbito nacional. En tanto, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria, destacó las capacidades de la población indígena en la política y sostuvo que es necesario pensar en gobernar en términos nacionales y subnacionales. Por nuestra meta, tenemos que caminar poco a poco, uniendo fuerzas y llegar al poder. No solamente directamente al Congreso, sino que hay que buscar encaminar desde regidurías, tanto municipalidades distritales a provinciales, a consejerías, presidentes regionales. Por su parte, Denise Legard, oficial de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó el trabajo que realizan de la mano con el JNE para fortalecer el liderazgo político de la población indígena. Es indispensable que las poblaciones que nosotros consideramos como prioritarias en nuestro trabajo, entre ellas las poblaciones indígenas, las mujeres, los jóvenes, participen activamente en este proceso. El Jurado Nacional de Elecciones actualizó la tasa de inscripción de fórmula de candidatos a la presidencia, asimismo para trámites referidos a la inscripción de listas de postulantes al Congreso y al Parlamento andino, tachas, entre otros. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conforme a sus atribuciones, actualizó la tabla de tasas en materia electoral que se aplicará en los próximos procesos electorales, la cual toma como base la unidad impositiva tributaria que asciende a 4.300 soles. De esta forma, mediante resolución 412-2020 JNE, el colegiado electoral estableció que la tasa por la inscripción de cada fórmula presidencial y de cada lista de postulantes al Congreso y a representantes al Parlamento andino es de 10,51% de la UIT, es decir, 451 soles con 93 céntimos. En tanto, para la tacha que se presente por cada candidato a presidente, vicepresidente, congresista o representante ante el Parlamento andino, se fija una tasa de una UIT, es decir, 4.300 soles. La tasa por renuncia del postulante a los mencionados cargos asciende a 10,51% de la UIT, es decir, 451 soles con 93 céntimos. Mientras que por la apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial que deniega la inscripción del candidato a la presidencia, llega al 30% de la UIT, 1.290 soles. La resolución también determina los procesos en materia electoral que se tramitan sin necesidad de pago de tasa, tacha contra un miembro de mesa, denuncias por actos de proselitismo y por errores en el padrón electoral, denuncias por consignar información falsa u omitir información en la declaración jurada de hoja de vida, entre otros. Los ciudadanos interesados en conocer al detalle esta nueva escala de tasas en materia electoral
deben ingresar al portal del JNE www.jne.gov.pe. Bien, y en la siguiente nota les explicamos qué son las tachas electorales, quiénes pueden interponerlas y cuál es su procedimiento. En el marco de cada proceso electoral, los ciudadanos tienen la posibilidad de interponer tachas a candidatos y candidatas. Pero, ¿qué significa este recurso? Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, lo explica. Las tachas son unos mecanismos que se prevén en el marco de los procesos electorales justamente para que cualquier ciudadano pueda interponer algún cuestionamiento ante la candidatura, la presentación de candidatura de alguna lista determinada. Esto se da en el marco de la etapa de inscripción de candidatos. Cuando ya están en la etapa de calificación, se tienen que presentar ante los jurados electorales especiales para el pronunciamiento de ese jurado electoral especial. Esa decisión podría ser apelable. Las tachas deben estar fundamentadas y estar acompañadas de pruebas. Asimismo, tienen requisitos y un procedimiento. El Jurado Nacional de Elecciones desarrolla en el reglamento de inscripción de candidatos las directrices acerca de cómo deben inscribirse, cuándo es que se deben presentar las tachas, en qué momento, quién es el legitimado para hacerlo y además también cuáles son esas causales de tacha, que básicamente están establecidas en la normatividad, que tienen que ver justamente con las incompatibilidades o la no observancia de la norma respecto a determinadas candidaturas. El Jurado Nacional de Elecciones actualizó la tabla de tasas en materia electoral que considera un pago de 4.300 soles en caso se requiera presentar tachas a candidaturas a presidentes, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. Como es un trámite que se presenta ante los jurados electorales especiales, cuando se presenta el escrito debe adjuntarse también el pago de la tasa correspondiente, que es, conforme a la última resolución que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones, el monto equivale a una UIT. Es importante también tener presente de que se deben cumplir con los elementos de fondo, pero también de forma, como es el tema referido al pago de esta tasa, para que proceda además y se pueda analizar la tacha. Sin perjuicio de ello y el canal que establece el Jurado Nacional de Elecciones para las tachas, es importante también recordar que en los jurados electorales especiales, si algún ciudadano considera de que hay algún incumplimiento de la normativa electoral, se pueden presentar denuncias, las cuales son totalmente gratuitas. Serán los jurados electorales especiales quienes determinen si la tacha presentada contra un candidato procede o no. En caso el candidato o la organización política considere que este procedimiento no debe ser revisado en segunda instancia, podrá presentar una apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo exhorta a funcionarios y autoridades a respetar el principio de neutralidad durante el proceso comicial. La Defensoría del Pueblo instó a los funcionarios públicos a respetar sin excepción el principio de neutralidad en el marco del proceso de las elecciones generales 2021. A través de un comunicado difundido en su página web, la entidad indicó que colaborará con las entidades del sistema electoral e intervendrá frente a cualquier irregularidad que llegue a su conocimiento, y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones y a los jurados electorales especiales a garantizar el respeto permanente al principio de neutralidad. Las funcionarias y los funcionarios públicos, sin excepción, deben mantener una absoluta neutralidad respecto del proceso electoral. De acuerdo a ley, está prohibida cualquier manifestación directa e indirecta a favor o en contra de los candidatos u organizaciones políticas, se lee en el documento. En esa línea, la Defensoría del Pueblo indicó que es un deber de todo ciudadano denunciar irregularidades en el proceso electoral que pudieran empañarlo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la historia del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país y ya nos encontramos conectados con la presidenta del Consejo Directivo de Promsex y experta en género y derechos humanos. Se trata de Jenny Dador Tocini. Es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Paloma, y buenos días a todas las amigas y amigos que nos están viendo a través de la señal de ustedes.
Hoy vamos a hablar un tema muy importante y es que nos gustaría que usted nos comente en qué momento se reconoce la participación política de las mujeres en nuestro país. Mira, digamos que tenemos distintos hitos o momentos, ¿ya? Podemos señalar un primer momento que corresponde al año de 1933 y es cuando en ese proceso constituyente se reconoce el derecho de las mujeres a participar, a elegir y a ser elegidas en las elecciones municipales, ¿no? Igualmente también fue un voto restringido, no solo porque podían participar en este proceso, sino también porque fue solamente para las mujeres que eran letradas, que trabajaban o que estaban casadas o eran madres, ¿no? Y eran ya mayores de 21 años. Entonces, fue un voto, digamos, bien limitado respecto al universo de las mujeres. Posteriormente, en el año de 1955, es cuando se les otorga el sufragio, ¿no?, para participar en las elecciones generales. Pero nuevamente quedan excluidas también aquellas mujeres que no sabían leer y escribir, lo cual es bastante, ¿no? Era, digamos, un voto bien restrictivo respecto al universo de mujeres, ¿no? Es recién en el año de 1979, con la Constitución del 79, en que se reconoce el derecho al voto universal. Y miren, en ese momento, por ejemplo, de la población analfabeta, el 70% eran mujeres. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento del derecho al voto a las mujeres, yo creo que hay que pensar en distintos momentos, claro, porque este hito de 1933 o el hito de 1955, que es el que generalmente conmemoramos, en realidad no abarcó a la generalidad de las mujeres, ¿no? Entonces, nuestra fecha especial debería ser la Constitución de 1979. Y es a partir de allí, además, que se modifican un conjunto de derechos que tenían que ver con el reconocimiento de otras facultades en el mundo privado, en el mundo contractual, en el mundo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, los años previos es solamente este reconocimiento a elegir y ser elegidas, pero rodeadas de un conjunto de restricciones, ¿no?, que hacían obviamente que el ejercicio de la participación política fuera bastante limitado. Claro, y también ha sido producto de la lucha de muchas mujeres, y no solamente en el ámbito de las elecciones, digamos, sino también previamente en temas de educación, el acceso a la educación para las luchas por la igualdad de los derechos y una serie de procesos que se han tenido en nuestro país. Si hablamos a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿en qué momento se obtiene este reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país a comparación de otros países? ¿Es de manera tardía? Sí, en realidad nosotros somos casi ya de los ultimitos, llegando a la fiesta de del reconocimiento del voto de las mujeres, ¿no? Ya previamente estaban Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, ¿no? Todos aquellos países previamente, incluso en Chile y en Ecuador, al no existir una prohibición expresa en la Constitución, ¿no? Ya las mujeres habían intentado, incluso a finales del siglo de los 800, participar en un proceso electoral, ¿no? Por supuesto que no las dejaron, pero como no había una exclusión expresa en la Carta Constitucional, ellas habían intentado ir a votar, ¿no? Y más bien fueron eso lo que de alguna manera sirvió como un disparador, ¿no? Pero sí, en todos los países y también en el nuestro, por supuesto, tiene que ver con procesos previos de colectivos, de mujeres organizadas, fundamentalmente por el acceso a la educación en un primer momento, y a inicios de los 900 tiene que ver ya con una demanda también de mujeres organizadas, básicamente en el tema laboral, ¿no? Que es lo que ejerce presión sobre estos momentos, ¿no? Es decir, estamos en el espacio laboral, estamos en el ámbito público, o sea, ¿por qué no se reconoce a las mujeres la ciudadanía? Y además estas mujeres también estaban en las luchas gremiales, estaban también con
los dirigentes partidarios, ¿no? Movilizando en todo el territorio nacional e incluso internacional. Participaron en la fundación de los partidos políticos de inicios de este siglo. Sin embargo, no había un reconocimiento de la posibilidad de su participación ciudadana, ¿no? Y se temía mucho el voto de las mujeres en el sentido de que era como visto y esperado como un voto que se consideraba, digamos, un voto conservador, un voto, se le veía como un ser que era fácilmente influenciable, ¿no? Por la Iglesia Católica, por otro tipo de jerarquías. Entonces decían, no, las mujeres no, como que no tienen pensamiento propio, ¿no? Bien, y ahora que hemos revisado un poco de la historia de nuestro país, no sé si podríamos decir en la actualidad que la paridad y la alternancia es uno de los últimos logros de las luchas que tienen las mujeres en busca de una verdadera participación en la política de nuestro país. Efectivamente, o sea, el voto era importante y lo logramos, ¿no es cierto?, progresivamente. En el 79 se universalizó, pero luego la experiencia, la práctica, cada proceso electoral nos fue demostrando que no era suficiente, ¿no? Que eso era importante y era necesario, pero no suficiente. Lo mismo nos pasó con la ley de cuotas de género en el año de 1997. Fue un vehículo importante, facilitó la llegada de algunas mujeres más, pero no era suficiente y de alguna manera los movimientos políticos, los partidos, durante muchos años fueron encontrando siempre la forma de irle sacando la vuelta, ¿no? Y los distintos informes y procesos que hemos visto en el Jurado Nacional de Elecciones, en la Defensoría del Pueblo, yo creo que dan cuenta de esa historia, ¿no? Muy bien contada, cómo se las ingeniaban para poder burlar la presencia de las mujeres obligatoria en la lista, cuando menos en un 30%, ¿no? Y es recientemente, ahora que tenemos la posibilidad de aplicar en las listas la alternancia y la paridad, ¿no? Reflejando, o debieran reflejar estas listas, realmente una composición también numérica de cómo estamos representadas en la población, ¿no? Sin embargo, igual como la paridad y la importancia son necesarias para estos procesos de democratización o de deudas que nosotras decimos que nos tiene la democracia, o el bicentenario, ¿verdad? Porque vamos a cumplir 200 años de vida republicana, y digamos que en el caso de la participación de las mujeres, como que recién se están saldando estas deudas que tiene la República con nosotras. No podemos olvidar que también hay otras desigualdades estructurales que están alrededor de cómo transcurrimos la vida nosotras, y que tienen sí un impacto en si participamos más o menos en la política, ¿no? Por ejemplo, la distribución del uso del tiempo, las diferencias de horas con las que contamos las mujeres y las horas con las que cuentan los hombres, en la medida en que la mayoría de hombres en este país no hace trabajo doméstico no remunerado, o las brechas salariales. Nosotros tenemos menos recursos para invertir en una campaña, ¿no es cierto? Y también tenemos menos redes también de compadrazgos y amistades a la hora de recaudar fondos, ¿no? Entonces hay un conjunto de otras desigualdades estructurales que también hay que atender para hacer que esta participación sea realmente igualitaria. Así es, efectivamente, todavía hay mucho trabajo por hacer, y sin embargo se tiene que incentivar esta participación política de las mujeres, y el Jurado Nacional de Elecciones lo viene haciendo a través de diversas escuelas de formación política, como la que se tuvo recientemente, o se tiene en la ciudad del Cusco. ¿Podría comentarnos más sobre esta, en la que usted también ha participado? Así es, los procesos de formación política para las mujeres son sumamente necesarios también, porque si miramos, ¿no es cierto?, cómo transcurre la vida al interior de estos espacios de movimientos y partidos políticos, no necesariamente, o sea, a pesar de que las mujeres hemos estado en ellos, no necesariamente, ¿no?, nos hemos beneficiado de estos espacios de formación política, por la forma en que se organizan, por las horas en que se realizan, ¿no? Entonces, es necesario para nosotras contar con estos espacios que son de formación política, pero también son de empoderamiento, ¿no? Porque parte de estas desigualdades de las que hablábamos también tienen que ver con estos procesos de socialización diferenciado, ¿no?, que hemos recibido en la casa, en la escuela,
en la universidad, donde de alguna manera se nos educa a las mujeres de manera diferente de los hombres, se nos enseña a ser más modositas, supuestamente no tenemos intereses propios, supuestamente no nos gusta el poder, etcétera, ¿no? Entonces, como que el proceso en la Escuela de Formación Política también nos ayuda a fortalecernos como personas y a conocer, por supuesto, más el tema de las estructuras de gobierno, los procesos históricos de conquista en la lucha del voto, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hemos trabajado en esta escuela de formación política del Cusco, que ellas, ¿no?, bien han escogido en llamar, donde las mujeres trabajamos para florecer, ¿no? Me parece un nombre muy significativo, ¿no?, siendo la primera de estas escuelas, porque las mujeres están allí, tienen brotes, dan hojas, dan sombras, todo, pero para florecer necesitan también trabajar en conjunto y fortalecerse en conjunto, ¿no? Efectivamente, y todavía hay mucho trabajo por hacer y como usted lo decía, desde pequeños, en el hogar, en el colegio y más adelante también con este tipo de capacitaciones que se realiza. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias, Paloma. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Bien, estamos de vuelta y ahora para contarles que el Jurado Nacional de Elecciones realizará un primer seminario virtual internacional sobre estudios electorales y participación política del 12 al 14 de noviembre. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, presentará el primer seminario virtual Nuevas aproximaciones a los estudios electorales y la participación política en el Perú, los días 12, 13 y 14 de noviembre, en el marco de las próximas elecciones generales 2021. Este ciclo de ponencias tiene por objetivo incentivar nuevos espacios para la difusión y debate de investigaciones académicas en materia electoral, hacia la consecución de nuevas estrategias educativas para el trabajo con las organizaciones políticas y la ciudadanía. Para dicho propósito, contará con 8 mesas temáticas con temas relacionados a la evolución del electorado y las organizaciones políticas, participación política de las mujeres, reforma política, entre otros. Cabe destacar que además de los ponentes se contará con la participación de comentaristas nacionales e internacionales de distintas instituciones y áreas de especialización, en los que destacan María Inés Tula, politóloga y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Laura Albaine, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Luisa Salazar, de la Misión de Observación Electoral Colombia; y Mónica Venegas, del Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer de Ecuador, entre otros. Es importante mencionar que como parte de las actividades especiales, se desarrollarán los eventos de presentación de libros elaborados por el equipo de investigación de la DNEF del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de conocer las 5 noticias oficiales más importantes del día de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. Atención porque la iniciativa aprobada en el Congreso que faculta el retiro de hasta 17.200 soles de los fondos de los exaportantes de las AFP contempla que se pueda solicitar este beneficio de forma remota, virtual o presencial. Desembolso se realizará a los 30 días de presentada la solicitud. Las familias de Lima y Callao que deseen comprar una vivienda con ayuda del Estado y que les permita ahorrar en consumos de agua y luz tienen la oferta de 44.351 inmuebles ecoamigables que cuentan con el beneficio de bono verde. Estos forman parte de los 248 proyectos inmobiliarios sostenibles en marco del nuevo crédito Mi Vivienda y que están ubicados en 30 distritos de Lima Metropolitana y Callao. Un sismo de 4 grados de magnitud se registró esta madrugada en Lima y Callao, según reportó el IGP. La institución detalló que el movimiento telúrico se registró a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Lima y a 99 kilómetros de profundidad.
El MTC, a través de la Dirección Vial, desarrollará una conferencia virtual sobre la seguridad vial que deben tenerse en los alrededores de las escuelas. El programa Entornos Escolares Seguros se desarrollará el 6 de noviembre a las 10 de la mañana y está dirigido a los gobiernos regionales, locales y autoridades de las instituciones educativas en todo el país. El INS San Borja reinició con éxito la atención presencial de medicina física, que incluye terapias físicas, ocupacional de lenguaje en niños, adolescentes, operados y con patologías complejas de Lima y de las diferentes regiones de nuestro país. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Bien, y ampliamos la información porque esta es una noticia que ha generado mucha expectativa. El Pleno del Congreso aprobó con 101 votos a favor el retiro de fondos de las AFP hasta por 17.200 soles para aquellos afiliados que no hayan aportado el último año. El Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá a los afiliados de las AFP retirar hasta 17.200 soles de sus fondos en el sistema privado de pensiones. El texto aprobado autoriza a quienes hasta el 31 de octubre de este año no cuentan con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización por lo menos 12 meses consecutivos. Este beneficio, señala el dictamen, no es aplicable a quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento. Asimismo, se abonará hasta 4.300 soles cada 30 días calendarios, realizándose el primer desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones. Vale decir que el monto total será abonado en 3 desembolsos. Por otro lado, la provincia constitucional de Callao pasa a revisión de la Contraloría. En un mega operativo regional, la intervención comprende a más de 55 entidades públicas del gobierno nacional, regional y local. Desde este 3 de noviembre, la Contraloría desplegará un nuevo mega operativo de control regional orientado a reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en el Callao. La entidad de fiscalización y control identificó que solo en el año 2019 se habría causado un perjuicio económico superior a los 1.132 millones de soles. También se identificó que la inseguridad ciudadana es considerada por el 88% de la población como el principal problema de la provincia, mientras que el 79% coincide en que existe corrupción en la gestión de los recursos públicos. La Contraloría detalla que a través de intervenciones con enfoque territorial, más de 400 auditores y especialistas ejecutarán servicios de control simultáneo y posterior en más de 55 entidades públicas de la región. A través de una sesión virtual, la Comisión Especial del Congreso excluyó a 35 postulantes del concurso público para la elección de miembros del Tribunal Constitucional por incumplimiento de requisitos formales. La Comisión Especial del Congreso para la elección de miembros del Tribunal Constitucional excluyó del proceso a 35 de los 65 postulantes por razones de supuesto incumplimiento de los requisitos formales. Sin embargo, en la sesión virtual quedó en evidencia de que no todos los miembros de la comisión tenían los expedientes a la mano para tomar una adecuada decisión. Si bien el presidente del grupo de trabajo, Rolando Ruiz, apuntó que los expedientes fueron entregados a los asesores de cada legislador, la convocatoria de la sesión para las 9 de la noche de este lunes impidió una adecuada coordinación para el acceso a los documentos. Aún así, al promediar las 11 de la noche, la lista de postulantes aptos y excluidos fue aprobada con los votos de los congresistas Tania Rodas de Alianza para el Progreso, Yetel Columbus de Fuerza Popular, Gino Costa del Partido Morado, Jorge Pérez de Somos Perú, Cristina Rematoso del FREPAP y el presidente de la comisión Rolando Ruiz de Acción Popular. Bien, y esta
estamos en contacto con el señor Carlos Rojas, él es oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Buen día, Paloma, ¿cómo estás? Saludo para ti, para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos aquí y nos gustaría hablar sobre esta campaña de UNICEF Ponte de Pie y Levanta la Mano por las y los adolescentes. Y es que nos gustaría que nos comente cómo es que surge esta iniciativa y quiénes son aquellas personas que lo impulsan. Esta iniciativa surge por la identificación de que las y los adolescentes son un grupo de edad importante en este momento para el país y porque dentro de la infancia y la adolescencia como un todo ocupan un lugar en este instante, insistimos, en este instante para el país privilegiado, en términos de que el país está contando con una población que en general es más joven si uno la compara con otros países del planeta, y eso te pone en una situación de que cuentas con población que va a estar económicamente activa, que va a estar vinculada al desarrollo del país y que supere en número la población que es dependiente. A esto le conocemos como bono demográfico. Siendo esto tan importante para el país y luego de la forma connatural para los seres humanos de gozar de sus derechos, el imaginar a las y los adolescentes como un objeto central de la preocupación de la agenda política social es un punto importante que tenemos que empujar. ¿Quiénes estamos impulsando? UNICEF, como parte del sistema de Naciones Unidas, estamos empujando para que las y los adolescentes sean identificados, sean reconocidos, y de esa manera la política pública pueda ubicarlos en un lugar preferente para, primero, alcanzar sus derechos en plenitud, y segundo, contribuir hacia el desarrollo del país. ¿Cuáles son las acciones que se plantean en el marco de esta campaña? En esta campaña lo que queremos es poner mensajes claros, con evidencia sólida de ciencia, que nos digan qué está pasando con las y los adolescentes, por un lado, y por otro lado, proponer rutas que nos puedan ayudar a que caminemos hacia lograr de que esos derechos estén logrados. Listo, desde UNICEF han realizado un trabajo de investigación que se llama Índice de Bienestar Adolescente. Si podemos analizarlo, en este momento ya podemos ver un gráfico en pantalla que habla sobre este índice de bienestar por departamentos. Explíquenos qué es lo que vemos. Sí, claro. Yo no lo estoy viendo en la retransmisión, me imagino que las personas que nos están viendo sí la pueden observar, pero bueno, entonces yo arranco de esta manera. Lo que observamos en este gráfico es que, si tú lo miras, primero para entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta el índice? Hay una primera entrada que ustedes la ven a la izquierda del gráfico, donde aparece un signo más y un signo menos. Entonces, ¿cómo interpretamos el índice? En esta escala, acá está puesta de 0 a 1. Yo voy a hacer acá un pequeño artificio, imagínense que está de 0 a 100. ¿Verdad? Y todas las cifras de los departamentos, imagínenselas también multiplicadas por 100. Entonces, Moquegua, Tacna serían como 80, Lima Metropolitana sería 69, ¿verdad? Sí. Miro a Loreto, que está el último, sería como un 12. Entonces, este 0 a 100 es la suma, imagínense, de los puntajes de un examen. Tenemos que dar un examen y lo máximo que podemos sacarnos son 100 puntos. Y es decir, mientras más alto esté, mientras más cerca del 100 esté, el bienestar es mayor. Mientras más cerca del 0 esté, el bienestar es menor. Así debemos leer este índice. Entonces, si uno mira la barra que tiene la letra de color rojo, que es Perú, ahí uno ve que hemos sacado 53, ¿verdad? En una escala que va del 0 al 100. O sea, estamos en la mitad. Un poquito más de la mitad, ¿verdad? ¿Eso qué nos quiere decir? De que los retos que tenemos por delante todavía son grandes. Estamos a la mitad de la escala. Nos falta recorrer la otra mitad para acercarnos más y más a un bienestar pleno de la situación de las y los adolescentes. Entonces, teniendo esto en mente, de que 100 es lo más alto que uno puede sacar, el Perú está en 53, la mitad un poquito más allá, uno mira Moquegua y Tacna y dice, wow, ellos tienen 80, qué cerca están del 100. Y cuando uno mira Loreto, mira Cajamarca, Amazonas, bueno, y puede seguir mirando los que están ahí, ¿no? Huancavelica, Huánuco, Ucayali, San Martín, están entre 39 y siguen bajando, llegan hasta 30, pasan por 20 y finalmente en Loreto se quedan en 12. 12 puntos de 100 posibles.
esta primera gráfica lo que nos está hablando es de las grandes disparidades que existen en el país. Son dramáticas. Uno podría decir, con salvaguarda de las multiplicaciones rápidas, que es casi entre 7 y 8 veces más el contexto de bienestar que se ofrece entre Moquegua y Tacna que aquel que el país puede ofrecer para Loreto. Entre 7 y 8 veces la multiplicación así rápida. Y uno dice, wow, pero qué terrible son nuestras. Sí, pues estamos hablando de que las disparidades son grandes. Y esto quizás no sorprenda mucho si uno ha estado siguiendo la forma en la cual la pobreza, las condiciones de acceso al agua y el saneamiento, esta capacidad de poder entender lo que uno lee, poder hacer bien una operación matemática, y me refiero al desempeño en el sistema educativo, no acompañan de mejor manera a Loreto y en general a todos los departamentos que vemos en la cola de la lista, ¿verdad? En tanto que Moquegua y Tacna sí lo tienen así. Entonces, una primera foto es las disparidades que tenemos en el país en relación a ese contexto mejor dado para la situación de las y los adolescentes. ¿Cómo es que se ha obtenido esta información? Se obtuvo a partir de la combinación de diversas encuestas nacionales, estadísticas que el país ya posee. Es decir, lo que ha hecho UNICEF es tomar esa información oficial del gobierno peruano que está disponible y de otras fuentes de información también disponibles globalmente de estadísticas, encuestas aplicadas en Perú. Con esa información las combina y obtiene un solo valor. Ahora, claro, uno dice, sí, pero ¿qué información está ahí, verdad? O sea, se han combinado muchas cosas, pero ¿qué hay? Lo resumo así. El IVA está compuesto por 5 grandes dimensiones. Una dimensión es la de salud. La otra dimensión es la de educación. La otra es la de protección. La otra está vinculada a la preparación para el mundo laboral. Y finalmente está una que es la de participación. Entonces, con estas 5 dimensiones se ha identificado qué estadísticas, qué encuestas nacionales están disponibles, se ha hecho una revisión de las que resulten pertinentes y se han agregado. Por darte un ejemplo, en el caso de educación, ahí está el culminar la secundaria oportunamente, a tiempo, a la edad que uno se esperaría normativa. Luego está cómo está el desempeño lógico-matemático y de comprensión lectora. En el caso de salud hay preguntas vinculadas a cómo está el porcentaje de las adolescentes que están gestando o que ya son madres. Te estoy dando algunos ejemplos porque la lista es más larga. Bien, entiendo. Estamos viendo en este momento el gráfico precisamente por las dimensiones y vemos que salud es superior a las otras 2 dimensiones. ¿Qué significa esto? En general, y esto es una mirada en general, insisto, en tanto el planeta, el conjunto de acciones vinculadas a salud se comporta en mejor manera que otras dimensiones, en tanto dinero que está invertido ahí, resultados que se han logrado, y porque además históricamente en el tema de salud ha habido una preocupación continua de los países. Y uno dice, sí, hay razones por las cuales uno se explique de que la salud tiene un indicador mejor. Te voy a dar un ejemplo, el de mortalidad, es decir, muertes que hay en este grupo de edad. En general, la población adolescente es, si uno mira en el transcurso de la vida, la población que tiene la mayor cantidad de personas sanas, vitales, ¿verdad? Si uno lo compara, pues cuando uno va avanzando en la vida, ya van apareciendo un conjunto de situaciones de salud conforme uno va avanzando en la edad que van apareciendo, y cuando uno es más pequeño, igual también, ¿verdad? Uno requiere que haya inmunizaciones, un adecuado, uno más dependiente de la salud de parte de los cuidadores, de tu papá, de tu mamá, de quienes te cuidan. En la adolescencia, uno está en plena explosión de esas múltiples capacidades que hay en todas las dimensiones y salud es una de ellas. Entonces, la tasa de mortalidad durante la adolescencia es menor que en cualquier otro momento de la vida. Eso da una explicación que nos va acercando a por qué se comporta ese indicador mejor, el de salud como un todo, mejor que los otros. Y porque efectivamente el gobierno ha hecho esfuerzos grandes a lo largo de varios periodos gubernamentales. El Estado ha venido en este trabajo. Ahora, uno se pregunta, bueno, sí, ¿por qué protección está por debajo, verdad? Porque uno mira
que las dimensiones de preparación para el trabajo, participación, educación, ahí están alrededor de 50, ¿verdad? Un poquito más, que se aproximan al promedio del IVA total, ¿sí? Salud se comporta mejor y protección no. ¿Qué pasa con protección? Los indicadores que están ahí colocados tienen una carga en las y los adolescentes que han declarado que han sufrido alguna situación de violencia durante su vida. También está ahí colocado este registro que tiene el Estado en relación a los casos que son atendidos por violencias. Entonces, si uno mira protección y dice, ¿qué lo compone? De lo que lo compone, lo que está haciendo que este indicador se comporte hacia abajo en comparación con los demás, es esta situación de violencias diversas que sufren las y los adolescentes. Bien, se entiende. Listo. Señor Rojas, el tiempo es bastante breve aquí, pero la explicación ha sido bastante clara. Nosotros le agradecemos su presencia y seguramente en una próxima oportunidad podremos tenerlo también en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Bien, Buenas amigos, tardes. vamos a hacer una brevísima pausa y luego volvemos con más. No se muevan. Bien, y es momento de nuestro habitual encuentro con nuestro pasado reciente en el segmento Ocurrió hace 20 años. Adelante. Noviembre del 2000, a más de 400 kilómetros de la Tierra, sin gravedad, ni aire, ni sentido del tiempo, comienza a vivir la primera tripulación de la imponente Estación Espacial Internacional. Esta fecha marcó el inicio de la presencia permanente de humanos fuera del planeta, quienes llegaron con la Expedición 1 trabajando en el espacio y permitiendo desarrollos científicos y tecnológicos. Actualmente es un centro de investigación en la cual científicos de 18 naciones realizan experimentos y ensayos de biología animal, vegetal y humana. Un claro ejemplo de un trabajo de distintos países que se unieron para investigar y ampliar las fronteras de la raza humana. 11 de noviembre del 2000. Momentos críticos vivía el Perú por el destape de corrupción del gobierno de Fujimori, y en ese contexto es que el entonces fiscal de la nación, Blanca Nélida Colán, renunció irrevocablemente a su cargo, luego de darse a conocer un video en el que aparece en una reunión con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, acusada de ser colaboradora de Montesinos poniendo el Ministerio Público a servir al gobierno de Fujimori. Por ello fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento personal y omisión de denuncia. 11 de diciembre del 2000. Dos de los mejores jugadores históricos del fútbol fueron galardonados en la gala anual de la FIFA. Ellos son Pelé y Maradona. El título que les dieron fue Jugador del Siglo XX de la FIFA. Por un lado, Maradona ganó el premio luego de una encuesta por internet, siendo el más votado a nivel mundial, mientras que Pelé ganó el premio basado en los votos de los funcionarios de la FIFA, periodistas y entrenadores, indicando que veían en Pelé como un grande dentro y fuera del terreno del juego. 23 de mayo del 2000, la galardonada cantante cubana-estadounidense Gloria Estefan lanzó su 9º álbum musical y su tercer álbum en español. Este fue Gloria, Alma Caribeña. La cantautora del éxito de Mi Tierra trabajó bajo los sellos discográficos de Epic Records y Sony Discos. Ganó un Grammy Latino gracias a la canción No me dejes de querer. Además, con este disco Gloria realizó duetos con Celia Cruz y José Feliciano, vendiendo más de 5 millones a nivel mundial con su disco. De noviembre llegó el día donde se definirá quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. La contienda electoral entre Biden y Trump cada vez está más cerca de concluir. Wow, what a crowd.
What a crowd. Hello, Florida. Because all they want to do, you turn in and there's COVID, 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 COVID. Tras una fuerte contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos en un contexto de pandemia por el nuevo coronavirus, Biden y Trump llegan a la etapa final del proceso de votación. Hoy se resolverá quién será el nuevo jefe de la Casa Blanca. Una de las últimas acciones de campaña de Biden ha sido aliarse con el expresidente Barack Obama, quien convocó a todos los estadounidenses a que apoyen al demócrata. La elección se desarrolla mientras crece la emergencia por el nuevo coronavirus en el país, con tasas récord de infección y con un número de muertes que se acerca a las 1000 diarias. La votación anticipada establecida en Estados Unidos ha sido exitosa. Muchos estados han superado en los últimos días su participación respecto a las elecciones generales del 2016. Más de 100 millones de estadounidenses votaron, lo cual representa el 47% de los electores registrados en el país, cifra que en anteriores elecciones no se veía. Y por otro lado, heridos y víctimas mortales, máxima alerta después de los múltiples ataques en varios puntos de Viena. Las autoridades confirman la participación de al menos un terrorista islamista. Ya son 4 las víctimas mortales de la cadena de atentados en Viena y además una quincena de heridos, entre ellos un policía. Un atacante abatido por las fuerzas del orden era simpatizante del autodenominado Grupo Estado Islámico, según indicó el Ministerio del Interior. Se cree que hubo al menos un segundo agresor al que se sigue buscando. El ataque múltiple con ametralladora se produjo en 6 puntos cercanos a una sinagoga en una zona de bares. Con al menos un atacante todavía suelto, el Ministerio del Interior ha lanzado la siguiente advertencia a la población. Si es posible, excepto por razones profesionales y otras importantes, quédense en casa. El presidente francés Emmanuel Macron ha demostrado la solidaridad de los franceses con los austriacos y reiteró su voluntad de no ceder ante el terrorismo. Francia también ha sido víctima de varios atentados de islamistas radicales desde finales de septiembre, entre ellos el asesinato de 3 personas junto a una iglesia en Niza y la decapitación de un profesor que había mostrado en una clase unas caricaturas de Mahoma. Sobre el atentado de Viena, todavía se desconoce la identidad y motivación de los atacantes. Tras el atentado terrorista en Francia, donde fue asesinado un profesor por mostrar una caricatura de Mahoma, el presidente Emmanuel Macron dijo que en nombre de la libertad de expresión no se prohibirán las caricaturas. El grupo yihadista Al-Qaeda pidió a sus partidarios matar a los que insulten al profeta Mahoma y amenazó con vengarse del presidente francés Emmanuel Macron, quien defendió el derecho de expresarse a través de caricaturas. Matar al que insulte al profeta es el derecho de cada musulmán capaz de hacerlo, escribió el grupo ACMI en reacción a las declaraciones del presidente Macron durante la ceremonia de homenaje al profesor francés Samuel Paty, quien fue decapitado el pasado 16 de octubre en un atentado islamita por haber mostrado en su clase caricaturas del máximo representante islámico. Sin embargo, Macron afirmó que Francia, a nombre de la libertad de expresión, no renunciará a las caricaturas, desencadenando una ola de críticas en el mundo musulmán. Ante las declaraciones, decenas de miles de personas manifestaron en los últimos días contra Francia en varios países musulmanes, quemando retratos del presidente Macron y banderas francesas. El boicot es un deber pero no es suficiente, escribe ACMI, y llama a la venganza tras presentar como mártir al joven checheno radicalizado que mató al profesor Samuel Paty. Amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados que difunden este espacio. Los dejamos con imágenes de Huánuco. Permiso.